La criticó por separarse de la Torá escrita, quitándole su autoridad al invalidarla con mandamientos de hombres expresados en decretos rabínicos que ya hemos explicado, como los conocidos Takanot y los Masim. Un ejemplo de estos decretos o preceptos rabínicos lo podemos apreciar en el texto de Mateo 15:3, aludidos por Yeshua. En este texto, Yeshua, confrontando a un grupo de fariseos, les dice lo siguiente. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? En algunos aspectos, la tradición oral rabínica ha llegado a invalidar instrucciones escritas de la Torá al reemplazarlos por tradiciones convertidas en mandamientos. Y claramente este texto de Mateo 15:3 nos advierte de no caer en la misma disolución al desvirtuar la Torá por tradiciones y costumbres de hombres, aunque vengan de prominentes rabinos judíos. Entendemos que el judaísmo rabínico ortodoxo de hoy en día es heredero de un complejo proceso evolutivo que lo llevó lamentablemente a distanciarse de aquel judaísmo primigenio que implantó en su momento Esdras. La evidencia de esto se encuentra en una muy elaborada tradición oral consolidada de manera escrita por Yehudah Hanassi, quien la compiló a finales del siglo II, en 6 libros conocidos como los Sedarim, y que pasarían a constituir la Mishnah. Nuestro propósito con esta afirmación no es desacreditar esta tradición rabínica, ya que reconocemos que la misma posee una riqueza cultural del pueblo judío de suma importancia histórica. Sin embargo, cuando señalamos que ésta está lamentablemente distanciada de la pureza inicial del judaísmo de Esdras, nos referimos al notable cambio en la composición del pensamiento rabínico en relación con el pensamiento de Esdras y su proceso reconstructivo de la fe hebrea. Cualquiera que profundice en el contenido de la Mishnah apreciará de manera objetiva que está influenciada por una línea de pensamiento rabínico posterior al siglo I de nuestra era común, y marcado profundamente por un síndrome postraumático que distorsionó la figura del Mesías en la Torá escrita debido a las desgracias y calamidades sufridas por las comunidades judías. Pero ampliaremos mejor este punto con la siguiente descripción histórica relacionada con la literatura sagrada judía. Existe una importante diferencia, casi imperceptible para la mayoría de los estudiosos, entre la literatura hebrea y la literatura judía. Alguien preguntará, ¿pero acaso no son lo mismo? ¿Puede haber una diferencia tanto en la literatura hebrea como en la literatura judía? ¿Acaso no son los mismos? Pues les sorprenderá conocer que sí la hay. Y para entender esto, debemos primero reclasificar lo que se denomina literatura hebrea y literatura judía. Esta clasificación debe ser entendida como literatura de diferente origen y composición. Lo que buscamos aclarar es el contexto y base de inspiración de ambas literaturas, además de resaltar sus contribuciones a la rica herencia escritural del pueblo de Israel. Pero también buscamos aportar a cada creyente un conocimiento claro y preciso del origen de estos escritos y de ambas literaturas y los aspectos que deben considerarse a la hora de estudiarlos. Por literatura hebrea definimos principalmente todo material preferencialmente escrito antes y durante el período de formación del pueblo de Israel, que abarca el intervalo comprendido entre el año 1500 antes de la era común y el año 90 de la era presente. Dentro de este período se destaca obviamente la Torá escrita dada a Moisés en el monte Sinaí, así como también el resto del compendio escritural que proviene de las crónicas de los reyes hebreos, la literatura poética, escritos históricos como los libros de Esther, Esdras y Nehemías, y naturalmente los importantes escritos de los profetas del Eterno. Adicional a esto, consideramos que toda esta rica compilación de la literatura hebrea es acompañada finalmente por los escritos del Brit Hadashah, ya que contienen el trascendental testimonio de los primeros discípulos
del Adón Yeshua y la evidencia de su manifestación a principios del siglo I de nuestra era común. Ahora bien, posterior a este periodo, le sigue el intervalo comprendido entre el año 200 de la era común hasta el tiempo presente, y de acuerdo a nuestra percepción, es aquí donde ubicamos la notable literatura judía. Entiéndase bien que cuando hablamos de literatura, nos estamos refiriendo intrínsecamente a lo escrito, lo que fue preservado de manera escrita. Reafirmamos esto en vista de que, ciertamente como tradición oral, la literatura judía ya existía. Desde tiempos remotos, específicamente durante el período de la reconstrucción del Segundo Templo y el retorno de los judíos como única tribu sobreviviente del extinto reino de Israel, hecho que ocurrió aproximadamente en el año 467 antes de la era común, como ya señalamos anteriormente. Podríamos decir que a partir de este momento aparece una nueva expresión del pueblo de Israel representado ahora por solo dos tribus sobrevivientes, Yehudá y Benjamín, quienes dan continuidad ahora a esta nueva expresión de fe que llegaría a ser conocido en todo el mundo como el judaísmo tradicional. Sin embargo, esta nutrida tradición oral del pueblo judío permaneció así hasta ser compilada de manera escrita, como ya mencionamos, por el rabino Yehudá Hanasí en el siglo II de nuestra era. Entonces, lo que venimos explicando en cuanto a las diferencias de la literatura hebrea con respecto a la literatura judía es su naturaleza dentro del contexto político-religioso en la cual se basó cada una y en especial su origen e inspiración fundamental. Por ejemplo, la naturaleza y el origen de la Torá escrita de Moisés como literatura hebrea aconteció bajo un contexto histórico y civil muy distinto al contexto dominante durante la compilación de la Mishnah como literatura judía. Aunque la Mishnah, de acuerdo a la tradición del pueblo judío, surge de la Torá de Moisés como una interpretación de ella misma, en esencia corresponde a una fuente de inspiración completamente distinta. Mientras que la Torá fue escrita por intermedio de un ángel del Eterno y dada a su siervo Moisés, la Mishnah, por otro lado, es de origen humano, siendo el producto de la influencia del pensamiento rabínico a lo largo de los siglos, desde la formación del pueblo judío, luego del exilio babilónico, y evolucionando en cada generación, a medida que la tradición de los ancianos de Israel se saturaba de nuevas corrientes interpretativas. Durante el período de formación de la escritura hebrea, el contexto histórico era esencialmente diferente en comparación al contexto histórico que dominó la aparición de la escritura tradicional judía. En el primer caso, Israel como nación se encontraba en un período de esplendor y gloria, en especial durante el liderazgo de Moisés y los caudillos hebreos. Todo lo que brotó como escritura durante esta época era de procedencia divina y el Altísimo de manera activa reveló tanto a los sacerdotes como a los profetas del pueblo de Israel casi la totalidad de lo que hoy se conoce como Tanat o Biblia hebrea. Por otra parte, durante este periodo de formación, Israel se encontraba completa e integralmente unida en todas sus tribus, es decir, no habían divisiones sociales o segregaciones civiles que tuvieran el potencial de originar grupos separados, como sí sucedió durante la época de formación del pueblo judío. Por ejemplo, durante la dinastía de los Hashmoneos, entre los años 167 antes de la era común al año 70 antes de la era común, ocurrió la aparición de distintos grupos civiles, como ya lo documentamos, los saduceos, fariseos, esenios y celotes, entre muchos otros. Por esa razón, argumentamos que durante la formación de la escritura hebrea existía solo un pensamiento y una sola cultura en torno al legado de la Torá escrita y el mensaje de los profetas del Altísimo. Incluso la tradición oral de la cual tanto se habla antes de que la Torá llegara a los hebreos era parte esencial de un contexto cultural totalmente distinto y ajeno al contexto que surgió durante la aparición del judaísmo como forma de expresión del pueblo judío. Es así como entendemos que realmente el origen de la literatura judía obedeció a fuentes de inspiración basados en cambios políticos religiosos, que obligaron a su evolución hacia otras formas o corrientes de interpretación adaptadas a dichos cambios,
con el objeto de lograr la supervivencia del judaísmo ante una sociedad ya severamente polarizada. Por ejemplo, para el momento de la compilación de la Mishnah, cuya obra realizó Rabbi Yehuda Hanasi durante el siglo II de nuestra era, la sociedad judía enfrentaba una de sus peores crisis de valores e identidad cultural. Los efectos de las guerras judeo-romanas y las profundas divisiones ideológicas dentro del liderazgo judío habían ocasionado serios prejuicios sobre el pensamiento rabínico convencional de la época, que llevaron a una nueva adaptación de la tradición oral judía, de la cual la obra escrita de Rabbi Yehuda no escapó en lo absoluto. Como elemento de mayor influencia que obligó a muchas escuelas rabínicas a migrar hacia esta nueva adaptación de la tradición oral, debemos mencionar el severo impacto que sufrió el judaísmo con el llamado cisma mesiánico ocurrido a mediados del siglo I, con la aparición de la figura de Yeshua el Mesías y el movimiento de los primeros discípulos, conocidos como los Narratim, que también ya explicamos anteriormente. El judaísmo rabínico de ese entonces experimenta una profunda secesión, agravando la ya caótica situación religiosa de la nación. Las escuelas rabínicas que surgieron posteriores a los cambios sociopolíticos dentro del judaísmo evolucionaron a una nueva perspectiva rabínica, redefiniéndose ahora la figura mesiánica bajo un esquema teológico ultranacionalista. Esto sepultó por completo cualquier posibilidad dentro del judaísmo de reconsiderar su posición en torno a la esperada manifestación del Mesías a comienzos del siglo I de nuestra era, y de la cual Yeshua el Rabí de Galilea mostró innumerables evidencias que le dieron los méritos por encima de los demás para merecer el título de Mashiach. A esta calamidad del cisma mesiánico dentro del judaísmo debemos añadirle ahora la llamada incompletitud interpretativa de la Torá y los profetas en el pensamiento rabínico, causado precisamente por la carencia facultativa para comprenderla sin la correcta base mesiánica. Aunque por un lado el pensamiento rabínico, que evolucionó posteriormente a los siglos I y II, contiene importantes legados culturales del pueblo judío, por el otro lado se debilitó aislándose sustancialmente del carácter salvífico que siempre ha mostrado la Torá y que se mantuvo celosamente activo dentro del judaísmo durante gran parte del período del Segundo Templo. Un ejemplo de este cambio lo podemos ilustrar en el texto de Isaías 53. De acuerdo a la nueva cosmovisión rabínica, esta profecía de Isaías ya no tiene nada que ver con la figura del Mesías, sino más bien ha sido reinterpretada por ellos como una paradoja del padecimiento de los judíos y el pueblo de Israel, al cual consideran ahora el siervo sufriente. Por ende, el judaísmo rabínico, a raíz de los sucesos políticos y religiosos acontecidos durante los primeros 2 siglos de nuestra era, y en especial debido a la aparición del cristianismo, incorporó cambios sustanciales en su nueva cosmovisión interpretativa de la Torá. Ahora el judaísmo transmuta el templo al hogar, el culto sacrificial al estudio y la oración, y el cumplimiento de los preceptos enfocados principalmente a la observancia de la Torá oral. Y desde el período hashmoneo ya transmuta el sentido original de lo escrito a la subjetividad interpretativa con la finalidad de adaptar la tradición oral a los nuevos retos sociopolíticos para lograr así su supervivencia. Entonces, bajo esta nueva realidad, la figura del siervo sufriente del texto de Isaías cambia su sentido y pasa a ser, por conveniencia forzada para el judaísmo rabínico, el pueblo judío mismo, con todos sus exilios y pesares, y negando su composición original, salvífica, porque el texto de Isaías 53, como ya podemos entenderlo, es una referencia directa al Mesías. Incluso, uno de los factores políticos que acentuó profundamente este cambio de paradigma en el pensamiento rabínico fue la dolorosa derrota de la revuelta judía en el año 132 de la Era Común contra Roma, liderada por Bar Kokhba, a quien Rabí Akiva había declarado Mesías, lo cual conllevó
debido al estrepitoso aplastamiento de la revuelta, a estigmatizar la idea de un Mesías ultranacionalista, convirtiéndolo ahora en una figura romántica sumamente frustrada en su realización. No obstante, un elemento positivo surge de todo esto y permite demostrar dramáticamente que el Mesías es concebido dentro del judaísmo como un ser plenamente humano. No desplaza ni a Dios ni a la Torá. Para el judaísmo, el autor final de la redención no es el Mesías, sino Dios, y esto sí debemos reconocer que es cierto. Mientras el judaísmo rabínico adquiría nuevas formas cognitivas paralelamente a las primeras expansiones de los cristianos, surgía una rivalidad entre ambos, que sin duda podría significar el origen de una misma raíz común, ya que tanto el cristianismo como el judaísmo rabínico tienen aproximadamente la misma edad y comparten además visiones más comunes frente a lo mesiánico de lo que se piensa. Fue la persecución religiosa más tardía lo que sacó a Yeshua violenta y definitivamente del pensamiento cultural del pueblo judío y provocó un distanciamiento mutuo, tan doloroso y atroz para el pueblo judío como larguísimo en términos cronológicos. A medida que los siglos del primer milenio cristiano avanzaban, el Midrash, la alegoría rabínica, va volviéndose más elaborada e imaginativa frente al concepto del Mesías. Un Midrash, por ejemplo, dice que el Mesías está escondido en Roma, otro que espera en el cielo, donde sufre por la agonía de su pueblo. Algunos rabí lo muestran como presente en la creación del mundo, para otros el concepto de Mesías precedió a la creación, y en otros Midrashim el Mesías mismo existe desde antes de esa creación. Los rabinos concuerdan que él es de linaje davínico, basados en Oseas 3:5 y en Jeremías 39. Algunos a su vez esperan a un David resurrecto y otros un Mesías llamado David. Yohanan ben Zakkai, el fundador más importante del judaísmo rabínico, anuncia la venida de Ezequías como el Mesías. Por consiguiente, lo que inicialmente resaltamos en el título de este tópico como la incompletitud en la línea interpretativa rabínica trata precisamente de la incapacidad dentro del judaísmo de reconocer los rasgos y las características del Mesías revelado en la Torá y en los profetas, razón por la cual la denominada literatura tradicional judía, aunque aporta mucha sabiduría en otros aspectos, carece de contenido e inspiración a la hora de comprender la correcta base mesiánica establecida desde el texto hebreo. De hecho, que la línea ortodoxa del pensamiento rabínico necesita ser redefinida nuevamente y regresar a la base teológica esencial que caracterizaba la fe judía en los tiempos de Esdras y la Gran Asamblea. Y esto implica, entre otras cosas, depurar el plurijudaísmo de los innumerables prejuicios dogmáticos acumulados por siglos de confrontaciones religiosas que lo han endurecido para no aceptar y reconocer la sublime figura de Yeshua HaNazra como el único Mesías de Israel. En consecuencia, solo la Torá escrita de Moisés y los profetas, aunado a los escritos sagrados del Brit Hadashah, tienen una representación genuina que se corresponde fielmente a las costumbres y prácticas del antiguo reino de Israel y de la fe que también guardaron una vez los patriarcas de la nación hebrea. Tanto el actual judaísmo ortodoxo rabínico como el cristianismo apóstata universal se corresponden más con la evolución cultural que sufrieron las dos casas separadas del antiguo reino de Israel luego de su división en los días de Roboam. Recordemos que el judaísmo rabínico convencional es un fruto cultural del reino de Judá luego de volver de su cautiverio en Persia y Babilonia. Y por otro lado, del desaparecido reino de Efraín se originó el sincretismo religioso de los samaritanos, algo similar a lo ocurrido con el cristianismo apóstata cuando se separó de las sanas enseñanzas de los apóstoles del Adón Yeshua a finales del siglo I de nuestra era común. Este punto en particular lo hemos tratado con mayor profundidad en nuestra serie de enseñanzas La llegada de la apostasía, la cual les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Semach HaNexer, el retoño del vástago. Bien,
Basado en lo que hemos expuesto hasta ahora, queremos dejar muy en claro que la cultura judía ciertamente forma parte importante de la herencia de fe del pueblo de Israel, pero no es la única ni la exclusiva. Como vimos en este breve estudio, durante el antiguo reino de Israel se practicaba una fe consolidada, sin ningún tipo de divergencias, y esta era la fe hebrea basada en los valores transmitidos por los patriarcas de la nación de Israel y el legado de la Torá de Moisés y los profetas. Además, las 12 tribus originalmente constituidas en el antiguo reino de Israel gozaban de las mismas garantías en el pacto concertado por la alianza, y las promesas de restauración anunciadas por los profetas no eran únicamente dirigidas a la tribu de Judá y Benjamín, también incluían a las demás tribus como Efraín, Manashet, Gad, Zebulón, Neftali y el resto que las acompañan. Por ende, todos los rasgos culturales que forman parte del gentilicio israelita corresponden como derecho de identidad para todas las tribus por igual. Elementos como los flecos o los zitziyó, la menorá, la Torá escrita o el talif, entre muchos otros utensilios e indumentarias, aunque hoy las asociamos exclusivamente con el judaísmo, en la antigüedad no era así, también eran parte esencial de la identidad de las demás tribus de Israel, y no es justo negarles ese derecho por el simple hecho de que las consideremos perdidas o extintas, y solamente porque en apariencia permanece la tribu de Judá como única sobreviviente del extinto reino de Israel, no significa que sean los únicos con la exclusividad de poseerlas. Finalmente, esperamos que las reflexiones compartidas en este estudio no causen reconcomio en los creyentes de las dos religiones monoteístas más importantes del mundo, sino más bien por el contrario, sirvan para abrir el entendimiento hacia una verdad histórica que ya no podemos ignorar. Tanto el judaísmo ortodoxo actual como algunas corrientes judío-mesiánicas provenientes de organizaciones protestantes han desarrollado un preocupante fanatismo por la tradición oral rabínica de la que ya hemos explicado suficientemente bien su cuestionable carácter inspirador. Por un lado, las comunidades judías ortodoxas reemplazaron la Torá escrita de Moisés por preceptos rabínicos, argumentando que solamente a los rabinos se les dio la interpretación exclusiva del texto hebreo a partir de una Torá oral que se les entregó exclusivamente a ellos. Sin embargo, la misma Torá escrita de Moisés desmiente esta afirmación en Josué capítulo 8, del verso 30 al verso 35, y el cual les mostramos a continuación. Dice el texto: entonces Josué edificó un altar al Elohim de Israel en el monte Ebal, como Moisés siervo de Elohim lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Elohim, y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Elohim, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Como se aprecia claramente en el texto, ni Moisés, ni Josué, ni tampoco Esdras ocultaron una supuesta Torá oral para enseñarla únicamente a ciertos ancianos o rabinos para su interpretación exclusiva. Todo lo que Adonai ordenó a Moisés en el monte Sinaí fue transmitido en su totalidad a todo el pueblo,
tanto a los jueces, ancianos, niños, mujeres, hombres y extranjeros. Todos recibieron por igual las instrucciones y el conocimiento de la Torá escrita. De hecho, todo lo hicieron leer delante del pueblo sin dejar absolutamente nada oculto. Es por esta razón que consideramos que la Torá oral o Sheval Peh representa el mayor fraude causado por una parte del rabinismo luego de la división del judaísmo convencional por el cisma mesiánico del siglo I, y que lamentablemente hasta el día de hoy regulan por completo el Seder y las prácticas de las comunidades ortodoxas, pero no se corresponden, como ya hemos documentado, con la fe original de los patriarcas hebreos y del antiguo reino de Israel antes de su división en los días de Roboam. Entonces, regresando ya finalmente a nuestra pregunta inicial, ¿representa el judaísmo rabínico ortodoxo la verdadera pureza de fe del pueblo de Israel? ¿Se corresponde con aquella que observaron y practicaron los patriarcas de la nación hebrea y los israelitas del antiguo reino de Israel? Luego de todo lo que ya hemos compartido y expuesto en esta serie de estudios, dejaremos mejor que sean ustedes los que respondan a esta polémica y conflictiva pregunta. Que la paz del Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, sea con todos los que le aman y aguardan en Yeshua el Mesías su pronta venida.